Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatubachillerato.com, líderes en validación y prueba saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y el día de hoy los estaré acompañando en la clase número 5 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, entonces ya en este punto de química podemos entonces empezar a ver un tema llamado soluciones. Vamos entonces a hablar acerca de su definición y de las partes que las conforman. Vamos entonces a comenzar hablando acerca de la solubilidad. Bueno muchachos, vamos entonces a comenzar este tema de soluciones entendiendo y comprendiendo muy bien la definición y los usos de la solubilidad. Bueno, entonces tenemos que la solubilidad va a ser la capacidad que va a tener una sustancia de disolverse en otra llamada solvente. Esto también va a hacer referencia a la masa de soluto que se puede disolver o se puede diluir en determinada masa de solvente. Obviamente debemos tener en cuenta las condiciones de temperatura e incluso de presión. Entonces, aquí hay dos componentes muy importantes que forman la solubilidad. Va a ser el soluto y el solvente. Y juntos me van a formar una solución, así como está graficado en la imagen que están viendo en este momento. Entonces, el soluto se va a dar en menor proporción y el solvente va a ser ese vehículo que va a tener el soluto para poderse disolver. Por lo tanto, en condiciones normales, en condiciones óptimas, el solvente va a ser quien esté en mayor cantidad. Entonces, más adelante vamos a ver más a profundidad las definiciones y los usos a la vida cotidiana del soluto y del solvente. También debemos tener en cuenta de que la solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que un solvente puede recibir en determinadas condiciones ambientales, como lo son, que ya les había dicho, la temperatura y la presión. Entonces, la solubilidad, en este caso, en el caso que vamos a ver hoy en la clase, se va a expresar mediante unidades de concentración. Entonces, en química, la concentración no va a significar pensar demasiado o estar, digamos, muy concentrado frente a alguna situación o frente a algún tema, sino de que en química la concentración va a ser la cantidad de soluto que va a estar presente en la solución, es decir, va a ser la proporción o la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. En este caso, en esta clase vamos a abordar dos unidades de concentración, van a ser entonces la molaridad y el porcentaje peso a peso. Entonces, debemos tener en cuenta que la solubilidad no va a ser una característica universal de todas las sustancias, porque algunas se van a disolver con mucha facilidad y otras muy difícilmente, y algunas simplemente no se van a disolver. Entonces, todo esto va a depender también de cuáles sean las sustancias de las cuales estemos entonces hablando o mezclando. El agua, por ejemplo, comúnmente es conocida como el solvente universal y no puede disolver del todo el aceite, por ejemplo, pero sí entonces va a poder disolver a elementos y a compuestos como la sal. Vamos a ver entonces ahora la diferencia entre sustancia y mezcla, porque para entender todo este tema de soluciones, debemos tener muy en cuenta la diferencia que hay entre una sustancia y una mezcla o una solución. Entonces, una sustancia es, por decirlo, una sola. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el agua y la sal. Entonces, cada uno de estos compuestos va a ser por separado una sustancia. Entonces, la sal va a ser una sustancia y el agua va a ser otra sustancia. Cuando se juntan, cuando yo mezclo agua con sal, ya no van a ser sustancias, sino que van a ser una mezcla. Entonces, la mezcla es la unión de varias sustancias. Entonces, otra diferencia importante que debemos tener en cuenta es que las sustancias no se pueden dividir, es decir, yo el agua no la puedo dividir en más agua porque ya es una sustancia elemental, es decir, es lo más básico, es lo más chiquito que yo puedo obtener del agua. Lo mismo pasa con la sal, entonces la sal yo no la puedo dividir en más sal porque ya está en su constitución más básica y ya eso está establecido.
En cambio, la mezcla sí se puede dividir. Entonces, si yo tengo agua con sal, entonces yo quiero, por ejemplo, que me quede solamente la sal solita. Hay muchos procesos químicos a nivel de laboratorio y a nivel industrial que se pueden realizar para hacer entonces la separación de sustancias cuando yo ya tengo una mezcla. Entonces, una de esas, digamos, técnicas de separación puede ser la evaporación del agua. Entonces, se pone a hervir la mezcla y al final vamos a tener un precipitado de sal, es decir, de que el agua se va a evaporar y nos va a quedar la sal al fondo o al final del recipiente, pero hay otras muchas técnicas para hacer este tipo de separación entre mezclas. Otra diferencia que debemos tener en cuenta es que las sustancias se van a clasificar en elementos y en compuestos. ¿Qué quiere decir en elementos y en compuestos? Elementos, por ejemplo, el aire es una composición de varios elementos. ¿De cuáles? De hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, de azufre y de otros elementos que son, digamos, esenciales para nosotros poder estar aquí en la Tierra y respirar. Entonces, estos van a ser elementos. El oxígeno, por ejemplo, el hidrógeno y el nitrógeno son elementos naturales, es decir, de que los podemos encontrar de forma natural, ¿cierto? De que no son sintéticos, no hay que fabricarlos. Entonces, ese sería un elemento, una sustancia en forma de elemento. Ahora, ¿cómo sería en forma de compuesto? Por ejemplo, el agua. El agua es natural, pero se encuentra en forma de compuesto. No se encuentra en forma de elemento porque el agua es un compuesto, es una molécula que está compuesta por hidrógeno y por oxígeno. Por lo tanto, entonces, no estamos hablando solo de elementos, sino de una molécula compuesta por hidrógeno y por oxígeno. Y por último, tenemos una de las diferencias más importantes entre sustancia y mezcla, y es de que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En cambio, las sustancias siempre deben ser puras. Entonces, aquí en la imagen podemos ver una mezcla heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? De que cuando hagamos la unión, cuando reunamos dos sustancias o dos o más sustancias y entonces mezclamos, porque en química la agitación es demasiado importante para entonces poder unificar las sustancias y formar una mezcla. Entonces, cuando hacemos este proceso del agitamiento y dejamos de hacerlo, entonces podemos ver de que cuando la mezcla reposa, podemos observar dos fases o más fases dependiendo de la mezcla que hayamos obtenido. Entonces, en este caso, la mezcla de agua y aceite, como se los contaba en clases pasadas, va a ser una mezcla heterogénea porque cuando yo reúno agua con aceite no voy a observar una sola fase, sino que voy a observar dos, la fase del agua y la fase del aceite, que va a quedar en la superficie del agua. Entonces, las mezclas heterogéneas son las que puedo observar dos o más fases cuando hago la reunión de las sustancias y formo la mezcla. Ahora, una mezcla homogénea, como su nombre lo dice, es cuando yo reúno dos o más sustancias y me queda una sola fase, como es el caso del agua y la sal. Cuando tú tienes un vaso de agua y le introduces un poco de sal y mezclas, porque recuerden que es muy importante mezclar, porque si no mezclo, entonces esos granitos de sal se me van a quedar abajo. Entonces no voy a tener una mezcla, sino que voy a tener dos sustancias por separado. Pero entonces cuando ya hago la agitación en la mezcla de agua con sal, entonces voy a poder observar que ya solamente se va a ver el agua, de que la sal va a desaparecer. Entonces ahí vamos a tener una mezcla homogénea, es decir, de que solamente voy a tener una sola fase. Vamos entonces a continuar hablando acerca del soluto y el solvente. Vamos a ver sus definiciones y algunos ejemplos de la vida cotidiana para entender mejor el concepto. Entonces, podemos decir que en química el soluto y el solvente van a ser los dos componentes que van a integrar una solución. Es decir, que esos dos elementos van a producir una mezcla homogénea o una disolución. Entonces, esto quiere decir que puede ser una mezcla homogénea o heterogénea. Entonces, el soluto va a ser el elemento que se va a disolver en el otro.
es decir, la sustancia añadida para formar la mezcla. Entonces, en este caso, este puede ser un sólido, un líquido o un gas, que se va a encontrar generalmente en menores proporciones que el solvente, y que una vez mezclado deja de ser perceptible a simple vista, es decir, que se va a disolver. Aquí es cuando tenemos fases homogéneas. Entonces, por el contrario, el solvente será aquella sustancia que va a recibir a la otra, o dicho pues de otra manera, es la sustancia a la que le vamos a añadir el soluto y en la cual este último se va a disolver, es decir, que el soluto se va a disolver en el solvente. Recordemos entonces que el soluto generalmente está en menor cantidad, en menor proporción que el solvente. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de soluto de la vida cotidiana. El primero de ellos es el azúcar. Se puede disolver en el café o en el agua. También tenemos el ejemplo del café, específicamente el café molido. A su vez es un soluto que se diluye en el agua hirviendo para obtener una infusión. Este mismo proceso entonces va a ocurrir con el té. Tenemos también como ejemplo de soluto la sal. Se va a encontrar disuelta en diversas cantidades en el agua de los mares. Tenemos también el oxígeno, este está presente entre otros gases en una mezcla homogénea en la atmósfera, es decir, en la parte más alta del medio ambiente. Tenemos también el ácido acético. Esta va a ser una sustancia, va a ser un ácido como su nombre lo dice, que al disolverse en agua va a formar el vinagre, el que utilizamos en la cocina para las ensaladas. También tenemos el gas carbónico. Este es muy empleado en la industria alimenticia porque cuando se disuelve con el agua da como resultado agua carbonatada, que es la base de las bebidas gaseosas, lo que le da ese componente gaseoso a ese tipo de bebidas. Y por último tenemos entonces el carbono, que es empleado para hacer aleaciones. Recordemos que las aleaciones son las mezclas de metales, en este caso específicamente la de hierro. Entonces el carbono se le va a añadir al metal ya fundido y se va a lograr obtener el acero. Listo, entonces como ejemplos de solventes vamos a tener entonces el agua. Recordemos que es el solvente universal y en ella se disuelven gran mayoría de sustancias. Tenemos también el thinner, es un disolvente de uso más que todo industrial, está hecho a base de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que están unidos por hidrógeno y por carbono. Y se usa usualmente para diluir y disolver pinturas o plásticos. Tenemos entonces también el hierro. En el caso específicamente de las aleaciones, entonces al hierro fundido se le añade elementos como el carbono, como el zinc, como el aluminio u otros metales para obtener diversas variantes del acero, es decir, diversas aleaciones del acero. Tenemos el aire. El aire que respiramos específicamente va a ser una mezcla homogénea de gases en el que puede perfectamente disolverse el dióxido de carbono que exhalamos al respirar. Recordemos que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y por último vamos a tener la sangre. Entonces, diversas sustancias orgánicas se hallan disueltas en la sangre de nuestro cuerpo y en sí del cuerpo de muchos organismos de la naturaleza y que las va a transportar a lo largo del sistema circulatorio. Bueno, vamos entonces a hacer un ejercicio de aplicación acerca de una de las unidades de concentración más importantes y es la molaridad. Entonces acá en esta imagen podemos observar la fórmula química que me representa la molaridad. Entonces esta es una fórmula o una ecuación química para representar la molaridad. Entonces la M mayúscula me va a representar la molaridad, siempre con mayúscula. Luego vamos a tener las moles de soluto. Esa N y STO van a representar moles de soluto. La N las moles y STO va a ser la abreviatura de soluto. La V me va a representar el volumen. ¿El volumen de quién? De la solución. SOL o SLN van a ser las abreviaturas para escribir solución. Y esa L me va a representar los litros. Esa L siempre debe ir en mayúscula. Entonces, molaridad va a ser igual a moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, la molaridad
como definición me va a reflejar la concentración de una solución indicando la cantidad de moles de soluto que aparecen disueltos en cada litro de la mezcla. Recordemos entonces que las moles son las porciones de materia que están existentes en la solución. Entonces esta molaridad lo que me va a hacer es darme una proporción cuantitativa, es decir, numérica, es decir, que yo la puedo calcular. Entonces me va a decir en qué proporción está el soluto con respecto a un volumen de solución que va a estar expresado en litros. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación acerca de la molaridad, pero entonces antes de pasar a hacerlo, entonces quiero que tengamos en cuenta dos conceptos muy importantes. El primero de ellos va a ser la densidad y el segundo va a ser el porcentaje de pureza, para que entonces a la hora de hacer el ejercicio tengamos en cuenta y tengamos muy claro estos dos conceptos. Entonces voy a iniciar con la pureza. Entonces, como su nombre lo dice, la pureza es lo que está netamente en la solución, es decir, lo que está puro, es decir, de que no va a tener otras sustancias inmersas en esa solución que de pronto puedan estropear la concentración final de esa cantidad de soluto dentro de la solución. Entonces, aquí les hice una ilustración para que entonces nos quedara más fácil entender este concepto de porcentaje de pureza. Entonces, imaginemos que tenemos una botella donde va a estar adentro el ácido sulfúrico. Entonces, antes de continuar, les cuento que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte demasiado corrosivo. ¿Qué quiere decir corrosivo? Recordemos que cuando estábamos hablando en clases pasadas de, digamos, los efectos que tenían los químicos sobre la salud, entonces uno de ellos era el agente corrosivo. Entonces, esto quiere decir de que puede irritar y que puede dañar zonas de la materia orgánica. La materia orgánica son todos los seres de la naturaleza que tienen vida. Entonces, es un ácido fuerte muy corrosivo. Pero entonces, bajo los cuidados necesarios, es un ácido que es altamente utilizado en la industria química y petroquímica. También hace parte de la obtención de otros ácidos y de otras bases, y resulta particularmente importante en la industria de los fertilizantes, también en la refinación del petróleo. También tiene que ver con el tratamiento del acero y en la manufactura de explosivos, detergentes y de plásticos. Entonces, es un ácido que tiene gran uso en la industria química, pero hay que tratar con elementos de protección personal para no generar daños a la salud. Entonces, bueno, volviendo con la explicación del porcentaje de pureza, entonces les decía, imagínense que tienen una botellita. En su interior tenemos H2SO4, que es la fórmula química para el ácido sulfúrico. Va a estar entonces compuesto por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Entonces ahí, en naranjado les puse, digamos, los datos más importantes con los cuales rotulan las botellas, los reactivos químicos, para entonces hacer su respectiva comercialización. Entonces tengo H2SO4, 98%, una densidad, esa D significa densidad, que ya más adelante les voy a explicar qué es la densidad y para qué se utiliza. Va a tener entonces una densidad con un valor igual a 1.84 gramos por mililitros. Y voy a tener, por supuesto, el nombre del reactivo, que en este caso es ácido sulfúrico. Entonces, en esa botella, para hacer la síntesis del ácido sulfúrico, es decir, para poder realizar a nivel de laboratorio o a nivel industrial el ácido sulfúrico, no solamente voy a tener ácido sulfúrico, sino que para eso yo voy a tener que utilizar unas materias primas de base para poder generar, para poder procesar y sintetizar ese ácido sulfúrico. Entonces, dentro de la botella, yo no solamente voy a tener ácido sulfúrico, sino que voy a tener, por ejemplo, el solvente universal, que es el agua, que también es un solvente importante en la producción del ácido sulfúrico, y voy a tener otras sustancias que me van a ayudar a poder procesar y de que ese ácido sulfúrico tenga la estabilidad final para luego poder ser comercializado y utilizado. Entonces, lo que hay dentro de esa botella
es ácido sulfúrico más agua más otros componentes. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, de esa botella de ácido sulfúrico, donde no solamente hay ácido, sino hay otras sustancias, voy a sacar 50 mililitros. Entonces me van a seguir la flechita de la imagen. Saqué 50 mililitros de H2SO4, es decir, de ácido sulfúrico, y los los introduje en un beaker. Un beaker es un recipiente de vidrio o de plástico que se utiliza en el laboratorio para hacer mezclas, para juntar sustancias y realizar mezclas. Entonces, aquí les hice, digamos, la ilustración de que tengo agua, H2O, y introduje 50 mililitros de H2SO4. Entonces, agito. Entonces, con un mezclador puede ser, los mezcladores en química son unas barritas de vidrio, las del laboratorio, para poder entonces agitar la sustancia, revolver la sustancia y que se convierta en una mezcla. Entonces, revolví. Ahora, ese porcentaje de pureza, ¿dónde va a aparecer? En la botella. En la botella me dicen, vea, de 100, ¿por qué se toma de base 100? Porque si estoy hablando de porcentaje, centaje viene de centenas, unidades de 100. Entonces, por eso es que yo tengo que trabajar sobre la base 100 para yo poder indicarme y darme una base de trabajo. Entonces, de 100 mililitros puros de ácido sulfúrico, entonces yo voy a tener 98 que son puros. Entonces, de esos 100 gramos que son comerciales, es decir, de que tienen otras impurezas, es decir, agua y otras sustancias con las cuales hicieron ese ácido sulfúrico, entonces yo voy a tener nada más, de 100 voy a tener solamente 98 mililitros que son puros. Entonces pueden ser 98 gramos o 98 mililitros o 98 litros, dependiendo de la cantidad que yo vaya a utilizar o con la que esté trabajando. En este caso, para el ejemplo, estoy trabajando con mililitros, porque introduje en el ejemplo 50 mililitros. Entonces, de 100, haciendo un recuento, de 100 mililitros comerciales, es decir, de 100 mililitros impuros, yo voy a tener 98 que son puros, es decir, de que yo estoy garantizando de que en esa botella el 98% de su contenido va a ser netamente de ácido sulfúrico. Entonces, a eso se refiere la pureza. Ahora, vamos con otro concepto que es muy importante y que va ligado al porcentaje de pureza, y es la densidad. La densidad es una fórmula química, también es una ecuación que me va a relacionar la masa con el volumen. Entonces, la fórmula va a ser densidad, va a ser igual a masa sobre volumen, va a ser una división de la masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que va a componer un cuerpo, y el volumen va a ser la cantidad, el espacio que ese cuerpo ocupa en determinado lugar. Entonces, la densidad va a ser comercial, es decir, que es impura. ¿Por qué la densidad va a ser impura? Porque esa densidad está basada no solamente en el ácido sulfúrico, sino en el agua y en los otros componentes con los cuales pudieron realizar el ácido sulfúrico y meterlo en esa botella para poderlo vender. Entonces, esa es la relación de la pureza con la densidad. Entonces, teniendo claros estos dos conceptos, podemos entonces pasar a hacer nuestro ejercicio de aplicación. Es el siguiente: hallar la molaridad de una solución de ácido sulfúrico, la cual cuenta con un volumen de soluto de 320 mililitros y un volumen total de 750 mililitros. Nos dan entonces dos datos muy importantes, como lo son la densidad ¿de quién? Del ácido sulfúrico, es decir, del soluto, y va a ser igual a 1.84 gramos por mililitro. Entonces, ¿por qué las unidades son gramos y mililitros en la densidad? Porque, como ya les dije, es una fórmula que me relaciona la masa con el volumen. Entonces, gramos, unidades de masa, y mililitros, unidades de volumen. Por eso se mide en estas unidades. Y también nos dan entonces el porcentaje de pureza, que va a ser igual al 98%. Lo que les explicaba anteriormente
de que de esa botellita de ácido sulfúrico yo voy a garantizar, es decir, el proveedor me está garantizando que de esa botella 98 mililitros o 98 gramos van a ser puros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos entonces a darle solución a este ejercicio de molaridad. Recordemos que en química les había dado, digamos, una sugerencia, un consejo de que es muy importante antes de hacer cualquier procedimiento matemático tener nuestra tabla de datos y variables. ¿Para qué? Para entonces yo saber qué tengo y mucho más saber qué me están preguntando, qué necesito hallar. Entonces, como datos tenemos el volumen de soluto. Recordemos que STO es la abreviatura para soluto. En este caso, me voy a devolver acá al problema. Aquí nos dicen un volumen de soluto de 320 mililitros. ¿Quién será el soluto? El ácido sulfúrico. Entonces, aquí hay un dato muy importante que se me pasó darles, y es de que cuando en un problema en química de molaridad específicamente no me digan con quién estoy mezclando el ácido sulfúrico o el compuesto en cuestión del que estén hablando, entonces es agua. ¿Por qué es agua? Porque ya les había dicho que el agua es el solvente universal. Entonces, por lo tanto, en este ejercicio, en este caso, el ácido sulfúrico está siendo mezclado con agua, es decir, mezclaron ácido sulfúrico, 320 mililitros de ácido sulfúrico y un volumen X de agua, que aquí no está mencionado y tampoco es relevante. Con un volumen de agua los mezclaron y eso me hizo una solución de ácido sulfúrico. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Qué tan concentrada quedó esa solución de ácido sulfúrico? ¿Qué tan disuelto quedó ese ácido sulfúrico en ese porcentaje de agua al cual yo lo introduje? Entonces, volviendo a nuestra solución, entonces acá en la parte de los datos, para que me vayan siguiendo el procedimiento, estoy primero en datos, nos dan el volumen de STO, es decir, de soluto. ¿De quién? Del ácido sulfúrico. Nos dicen que de esa botella de ácido sulfúrico sacaron 320 mililitros. Entonces hasta ahí vamos. Se pueden ir haciendo, digamos, el mapa mental en la cabeza o lo pueden ir haciendo ahí en una hojita o en el cuaderno para que entonces entendamos bien el problema. Entonces, 320 mililitros de ácido sulfúrico. También nos dan el volumen de solución. Entonces acá nos dicen un volumen total de 750 mililitros. Ese volumen total va a ser el volumen de la solución. ¿Por qué total es igual al volumen de la solución? Porque yo mezclé soluto más solvente, es decir, ácido más agua. Y al final de esa mezcla me va a quedar un volumen total, es decir, un volumen de solución de 750 mililitros. Entonces ahí lo tenemos. También tenemos otro dato que no nos lo da el problema, pero que sí lo podemos sacar de ¿dónde? De la tabla periódica, y es el peso molecular. Entonces aquí se los hice en un espaciecito para que sepamos de dónde salió ese 98 gramos sobre mol. Entonces, recordemos que el peso molecular lo sacamos de la tabla periódica, sacamos los pesos atómicos de los elementos en cuestión y luego hacemos la respectiva suma. Entonces, para este caso del ácido sulfúrico tenemos peso molecular, va a ser 1 por 2. ¿Por qué 1 por 2? Ese 1 va a ser del hidrógeno. Recordemos que la fórmula es H2SO4. Entonces, por lo tanto, voy a tener el peso atómico del hidrógeno. Entonces, ¿por qué lo estoy multiplicando por 2? Porque son 2 átomos de hidrógeno. Entonces, lo encierro entre paréntesis. Más 32. Entonces, siguiendo la fórmula, sigue la S, el azufre. El azufre, si van a la tabla periódica, van a ver que tiene un peso atómico de 32,065. Pero aquí, por efectos de números enteros, entonces lo dejé redondeado a 32, para que fuera más fácil para ustedes. Más 16 por 4. ¿Por qué ese 16? Porque también en la fórmula tenemos O4, H2SO4. Entonces ya puse el del hidrógeno, ya puse el del azufre y me falta el del oxígeno. El oxígeno pesa 16. Vamos a la tabla periódica, peso atómico del oxígeno 16. Entonces pongo 16. ¿Por qué lo multiplico por 4? Porque son 4 átomos de oxígeno. Entonces también los pongo entre paréntesis. Recordemos que en matemáticas primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, entonces 1 por 2, 2, ahí me van siguiendo la operación, más 32, ahí no hago nada porque está solito,
y hago la operación de que está dentro del paréntesis, 16 por 4, 64. Luego sumo 2 más 32, 34, más 64, 98. Entonces 98 va a ser el peso molecular de el ácido sulfúrico. También nos dan la densidad, que es 1.84 gramos sobre mililitro, y el porcentaje de pureza, que es 98%. Entonces, para que los tengamos en cuenta, ¿de dónde saqué la densidad y de la pureza? Esos datos me los da el problema, yo no me los tengo que inventar, ni ustedes tampoco, porque son datos que ya están estudiados y que ya están estandarizados, es decir, eso ya está en una tabla. Es sino buscar el dato y simplemente utilizarlo en el problema. Muy bien, entonces teniendo mi tabla de datos, voy a ver mis variables. ¿Cuál es la variable? Lo que me están preguntando. ¿A mí qué me están diciendo que halle? Vuelvo al problema. Hallar la molaridad. Entonces vuelvo a variables y pongo la M mayúscula y el signo de interrogación, que eso me está indicando que es la molaridad. Eso es lo que a mí me están preguntando. Entonces voy a resolver el problema. Recordemos que la fórmula para hallar molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Entonces voy a poner, aquí la puse arribita para que entonces no se me pierdan mucho. Entonces, en la parte de la solución voy a poner M mayúscula igual, porque eso es lo que me están preguntando. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a valorizar la ecuación, es decir, voy a empezar a reemplazar las variables por los datos que me dio el problema. En este caso, ¿cuáles son los datos que me dio el problema? Me dio el volumen de soluto, el volumen de solución, el peso molecular que lo hallé de la tabla periódica, la densidad y la pureza que también me los dio el problema. Entonces empiezo siempre voy a empezar con la masa o con el volumen del soluto, en este caso 320 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces lo pongo, entonces voy empezando a armar mi ecuación, entonces pongo 320 mililitros de ácido sulfúrico. Es muy importante que me vayan siguiendo la voz con la imagen para que no se me vayan a perder. Muchachos, es muy importante en química poner las unidades y de quién estoy hablando. Si solamente me ponen 320 mililitros, la pregunta sería entonces 320 mililitros de qué o de quién, ¿cierto? Entonces es muy importante poner de quién estoy hablando. En este caso H2SO4, que es mi soluto. Entonces voy a poner un por, ¿cierto? Voy a hacer lo que se llama factores de conversión. Un factor indica multiplicación. Entonces, de conversión, porque voy a convertir una unidad en otra. Yo voy a transformar todos esos datos que me dieron para que me queden moles de soluto arriba en el numerador y litros de solución abajo como denominador. Ese es mi objetivo con este problema. Bueno, entonces voy a continuar, voy a poner un por porque es un factor, no se les olvide, factor indica multiplicación. Entonces por, voy a poner entonces la densidad. Tengo que ir buscando datos que me ayuden a poder ir cancelando las unidades. Entonces yo necesito buscar en mi tabla de datos un dato que me permita cancelar esos mililitros de H2SO4. ¿Por qué los tengo que cancelar? Porque mi finalidad es llegar a moles de soluto y mililitros no es igual a moles de soluto. Entonces todavía me falta seguir haciendo factores de conversión. Bueno, entonces voy a trabajar con la densidad para poder cambiar esos mililitros y convertirlos a gramos y poder cancelar los mililitros. Entonces pongo 1.84 gramos de H2SO4 sobre mililitros de H2SO4. ¿De dónde saqué ese 1.84? De mi tabla de datos. Entonces lo voy a poner arriba. Ustedes se preguntarán, ¿por qué puso el 1.84 arriba y no abajo? ¿Yo cómo sé? Entonces, yo voy a saber dónde ubicar ese 1.84, arriba o abajo, dependiendo de la unidad anterior.
Entonces, y de la unidad que yo necesite cancelar. Si yo pongo los gramos abajo, entonces gramos con mililitros no se pueden cancelar. En química se debe cancelar lo mismo con lo mismo y gramos no es igual a mililitros. Entonces, por ende, mililitros debe ir abajo. Entonces, cancelo mililitros de H2SO4 con mililitros de H2SO4. Y arriba, en el numerador, me va a quedar 1.84 gramos de H2SO4. ¿Ya llegué a las moles? No, todavía estoy en gramos. ¿Qué quiere decir eso? De que tengo que seguir trabajando. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a mi tabla de datos y busco la manera de cancelar esos gramos, ese 1.84 gramos, con otra unidad que me represente los gramos. Voy a mi tabla de datos y no veo ninguna más, porque ya me gasté la densidad que ya me representa los gramos sobre los mililitros. Pero hay algo que se llama porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza son unidades de masa. Ese por ciento significa gramos a no ser de que nos digan lo contrario. Pero de manera general, siempre el porcentaje de pureza va a significar gramos. Entonces, pongo gramos. Lo que les decía ahorita, el porcentaje de pureza. De que de ese 100% voy a tener X porcentaje puro. Entonces, en el caso del ácido sulfúrico, de 100 gramos comerciales voy a tener 98 que son puros. Entonces, como ya les había dicho que la densidad era comercial, entonces abajo deben quedar los 100 gramos que son comerciales, porque la densidad no solamente me abarca el ácido sulfúrico, sino a los otros componentes que utilizaron para poder realizar ese ácido. Entonces, ese 100 gramos es abajo. ¿De dónde salió ese 100? Repito, del porcentaje, porque la base es 100. Entonces, pongo el 100 abajo y el 98 arriba. ¿De dónde salió ese 98? Del porcentaje de pureza, que fue un dato que ya nos dieron. Entonces, lo pongo arriba. Entonces, cancelo 1.84 gramos con 100 gramos. Mire que vamos cancelando las mismas unidades. Ya cancelé mililitro con mililitro, gramo con gramo. Y me siguen quedando arriba, me quedó solito el 98 gramos de H2SO4. ¿Ya llegué a las moles? No, gramos no es lo mismo que moles. Entonces tengo que seguir haciendo factores de conversión hasta llegar a lo que me están preguntando. Voy a mi tabla de datos. Busco un dato que me permita cancelar gramos y que arriba en el numerador me queden moles. ¿Cuál es? El peso molecular. ¿Cómo así que el peso molecular? Sí, porque miren que las unidades de ese peso molecular es gramos sobre mol y me queda perfecto, porque con los gramos cancelo los otros gramos y con las moles llego a lo que me están preguntando. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Volviendo al desarrollo y a la solución, entonces tenemos que abajo ponemos entonces para cancelar esos 98 gramos de arriba, entonces voy a poner hago otra lineecita, pongo 98 gramos de H2SO4 abajo. ¿Por qué abajo? Porque los gramos están arriba, los gramos anteriores, y yo necesito cancelar. Y para cancelar una unidad debe estar arriba y la otra abajo. Ahora, voy a poner las moles arriba, 98 gramos sobre mol. Entonces cancelo 98 gramos con 98 gramos. Y miren lo que nos queda arriba, moles de H2SO4. ¿Ya llegué a lo que me están preguntando? Sí, ya llegué porque la fórmula me dice moles de soluto. Ya llegué a moles de soluto, que en este caso van a ser moles de ácido sulfúrico. Entonces ya tengo la parte de arriba. Ya tengo la parte del numerador, que son las moles de ácido sulfúrico. Me falta la parte de abajo, el denominador, que son los litros de solución. ¿De dónde voy a sacar eso? Eso no tengo que hacer ninguna operación matemática, sino que voy a mi tabla de datos y busco ¿cuál es el volumen de solución o el volumen total? 750 mililitros. Pero aquí debemos ser muy cuidadosos porque la fórmula me dice litros y litros no es lo mismo que mililitros. Entonces debo hacer una conversión. Y por eso les puse una nota y dice, para pasar de mililitros a litros se divide el número entre 1000. ¿Cuál número? El 750 en este caso, que son 750 mililitros de solución final, de solución total, y como yo lo necesito en litros, porque así me dice la fórmula que lo trabaje, entonces divido por 1000 y ya. Entonces, 750 dividido 1000 me da 0.75 litros. Ese 0.75 litros lo voy a ubicar, vuelvan allá al
al desarrollo del problema, lo voy a ubicar debajo del 320 mililitros de H2SO4. Voy a poner 0.75 litros de solución SLN. ¿Por qué no voy a poner 0.75 litros de ácido sulfúrico? Porque ese es el volumen total, no el volumen de soluto, para que no se me vayan a confundir ahí con los conceptos. Entonces miren que ya llegamos a lo que me están preguntando. Arriba me quedaron moles, que son los encerré en el cuadrito azul. Arriba me quedaron moles y abajo me quedaron los litros, 0.75. Ya teniendo las unidades con las cuales trabaja la molaridad, entonces voy a la calculadora, hago la operación. Primero recuerden entonces que como es una operación tan larga, debo trabajar entre paréntesis. Entre paréntesis el numerador igual, divido, y entre paréntesis el denominador y doy igual. Esa operación en la calculadora me da un total de 7.85 m, que se lee realmente 7.85 molar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? De que esa molaridad, ese 7.85 molar es la concentración a la cual quedó ese volumen de ácido sulfúrico que se mezcló con el agua. Vamos entonces a realizar un segundo ejercicio de aplicación de unidades de concentración, y esta vez lo vamos a hacer con el porcentaje peso a peso. Bueno, entonces en este porcentaje peso a peso va a ser una medida de la concentración que nos va a indicar el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. Entonces, para esto vamos a tener la siguiente fórmula o la siguiente ecuación. Porcentaje peso a peso va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100, lo que va a ser igual a gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Entonces no se me vayan a confundir ahí con disolución, porque solución y disolución va a significar entonces lo mismo. Vamos a ver entonces la aplicación de esta fórmula mediante dos ejercicios que les propongo. Entonces el primero de ellos nos dice calcular el porcentaje peso a peso de 200 gramos de NaOH. Recordemos que el NaOH significa hidróxido de sodio. Entonces los cuales van a estar disueltos en 2,5 litros de agua, y nos van a dar entonces también la densidad del agua, que va a ser 1 gramo por mililitro. Vamos entonces a ver cómo se soluciona este problema. Entonces recordemos que es importante tener entonces nuestra tabla de datos y variables para poder entonces resolver el problema. Entonces, como dato nos dan los gramos de soluto, que en este caso son los gramos de NaOH, nos van a dar entonces 200 gramos. Nos van a dar entonces también un volumen de solvente igual a 2,5 litros de agua, y nos van a dar entonces también la densidad del agua, que va a ser 1 gramo por mililitro. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra variable? Es decir, lo que nos están preguntando. En este caso, nos están diciendo que por favor hallemos el porcentaje peso a peso de esos 200 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, aquí les puse dos pasos importantes. El primero de ellos es de que debemos convertir el volumen de agua en gramos de agua. ¿Por qué debemos hacer esta conversión? Porque si vemos la fórmula nos dice gramos de soluto sobre gramos de solución. Entonces, por ende, no puedo trabajar esos números en unidades diferentes a las cuales me plantea la fórmula. Por lo tanto, por medio de la densidad vamos a convertir los litros en gramos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, porfa, me siguen la explicación en el primer punto. Entonces voy a tener gramos de agua igual a 2,5 litros de agua. Entonces pongo la cantidad. Recordemos que así como hicimos el ejercicio de molaridad, siempre voy a comenzar con la masa o con el volumen del soluto, o en este caso del solvente, que es el agua. Entonces 2,5 litros de agua por, recordemos que es un por porque son factores de conversión y los factores me indican multiplicación. Entonces por, y voy a poner una conversión muy importante, y es de que como estoy trabajando con litros y la densidad trabaja con mililitros, yo debo convertir esos litros a mililitros. Y recordemos
que les había dicho también que para hacer esa conversión simplemente se dividía por 1000 y ya. Entonces puedo hacer la relación de que 1 litro de agua, así como está en el ejercicio, 1 litro de agua van a ser equivalentes a 1000 mililitros de agua. ¿Qué quiere decir esto? De que en 1 litro hay 1000 mililitros. Entonces puedo hacer esa conversión, esa relación. Entonces voy cancelando litros de agua con litros de agua y me queda arriba entonces 1000 mililitros de agua, pero entonces no he llegado a lo que me están preguntando, que son los gramos de agua. ¿Cómo llego a gramos? Con la densidad. Ahí es donde voy a meter 1 gramo por mililitro, que es la densidad del agua. Entonces pongo los mililitros abajo. ¿Por qué? Porque yo necesito cancelarlo con los mililitros de arriba, y por otra razón muy importante, y es de que los gramos deben quedar arriba. Entonces cancelo mililitros de agua con mililitros de agua y arriba me queda gramo. Entonces voy a poner 1 gramo de agua porque esa es la densidad que me dieron como dato. Entonces voy a cancelar las unidades y me queda 2,5 litros por 1000, 2500, por 1, 2500, dividido 1, 2500. Entonces voy a tener como resultado de que los gramos de agua van a ser igual a 2500 gramos de agua. Entonces aquí les quise hacer el gráfico para que vieran de dónde salieron esos 2500 gramos de agua, pero realmente es una operación que se puede hacer de manera mental, es sino multiplicar por 1000 la cantidad de agua y listo, porque la densidad es 1 y todos los números multiplicados y divididos por 1 me van a dar el mismo valor, en este caso 2500. Entonces ya teniendo ese dato voy a poder ir a la fórmula, al segundo punto que dice valorizar la ecuación. ¿Cómo así que valorizarla? Cambiar las variables por números. Entonces voy a empezar. Pongo mi variable que es porcentaje peso-peso, entonces pongo porcentaje peso-peso va a ser igual a 200 gramos de NaOH. ¿De dónde salió ese 200 gramos? De la tabla de datos. Nos dijeron que teníamos 200 gramos de NaOH, entonces lo pongo porque corresponde a los gramos de soluto. Eso lo estoy valorizando en concordancia a la fórmula que está arribita. Ahí se las puse para que entonces la fuéramos siguiendo. Entonces 200 gramos de NaOH dividido 2700 gramos de solución. ¿De dónde salió ese 2700 si en la tabla de datos no está? Y los gramos de agua son 2500. ¿De dónde salieron 200 gramos más? Entonces aquí hay que hacer un pensamiento crítico y lógico para entonces poder saber de dónde salió ese 2700. Entonces, la fórmula nos dice gramos de solución, pero entonces tenemos que desglosar un poco más ese concepto y saber de que gramos de solución también va a ser igual a gramos de soluto más gramos de solvente, porque recordemos que la solución es la unión de las sustancias, es decir, del soluto y del solvente. Entonces, como es una suma y yo ya tenía 2500 gramos de agua, necesito sumarle los gramos de soluto. ¿Cuántos son los gramos de soluto? 200, por eso me queda 2700, 2500 más 200, 2700 gramos de solución, porque va a ser la unión del agua, de los gramos de agua y de los gramos de hidróxido de sodio, es decir, de NaOH. Por eso me quedan 2700 y voy a poner por 100. ¿Por qué por 100? Porque estoy trabajando en porcentaje y la base es 100 de centenas. Entonces, teniendo ya valorizada mi ecuación, puedo pasar a el resultado. Entonces voy a la calculadora y pongo 200 dividido 2700 por 100 y eso me arroja un resultado de 7.4%. Entonces esto quiere decir de que la concentración en peso a peso, es decir, la relación en masa, en porcentaje de masa, va a ser igual a 7.4%. ¿Qué va a querer decir esto también? De que ese hidróxido de sodio va a estar disuelto en el agua un 7.4%. Listo, vamos entonces a continuar con un segundo ejercicio que lo vamos a plantear desde otra variable. Vamos a utilizar la misma fórmula, pero planteándolo desde una diferente variable. Entonces nos piden calcular los gramos necesarios de cloruro de sodio NaCl. Recordemos que el NaCl es la sal común, la que tenemos en nuestra cocina.
para que la solución alcance un 18% en peso en una disolución, es decir, en una solución con 3,5 litros de agua. Entonces, los litros de agua son 3,5, es decir, el solvente es el agua y el soluto es el NaCl o el cloruro de sodio. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver ese ejercicio. Lo mismo, tabla de datos y variables, entonces nos dan porcentaje peso a peso 18%, volumen de solvente 3,5 litros, de una vez puse la conversión porque ya lo habíamos hecho en el ejercicio pasado, recordemos que como es agua, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1000, entonces 3.5 por 1000 me da 3500, entonces los gramos de agua van a ser 3500, es decir, los gramos de solvente. ¿Y cuál va a ser mi variable? Los gramos de soluto. ¿Por qué los gramos de soluto? Porque miren que nos están preguntando los gramos de cloruro de sodio, es decir, los gramos de soluto, por eso ese es mi variable. Entonces vamos a hacerlo en dos puntos. El primero, vamos a asignarle una variable a los gramos de soluto. ¿Por qué le voy a asignar una variable a los gramos de soluto? Porque yo no conozco ese valor. Al ejercicio pasado, ¿por qué no hubo necesidad de agregarle una X o una variable? Porque nosotros ya teníamos todos los datos, no era sino valorizar la ecuación, meter en la calculadora y listo. En cambio acá necesitamos asignarle una variable para poder llegar a lo que nos están preguntando, que es los gramos de soluto. Entonces, gramos de soluto en la ecuación que vamos a trabajar me va a ser representado por la X. Yo quiero ponerle Z, póngale Z, le quiero poner T, póngale T. Las variables en matemáticas por orden siempre nos han dicho que sea X y Y o Z en su defecto. Pero no, la variable puede ser la letra que usted quiera. En este caso puse la X por orden, pero entonces puede ser la que ustedes quieran. Como segundo punto voy a tener valorizar la ecuación con ayuda de la X que me va a representar los gramos de soluto. Entonces recordemos que siempre trabajamos con base en la fórmula general, que es gramos de soluto sobre gramos de solución por 100, y que a su vez los gramos de solución van a ser iguales a los gramos de soluto más los gramos de solvente. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a proceder a realizar nuestra parte matemática. Entonces, voy a ir explicando paso por paso, entonces por eso los enumeré. En el primer punto, lo que voy a hacer es empezar a valorizar la ecuación original. Entonces, ¿de dónde salió ese 18? 18 es el porcentaje. Todos estos datos no los dio el problema. Entonces tengo 18%, pero como estoy trabajando ya la parte matemática, no es necesario poner porcentaje, ni gramos, ni litros, ¿listo? Entonces simplemente la parte numérica, en este caso 18, va a ser igual a X. Recuerden que la X me va a representar los gramos de soluto, por lo tanto, como la fórmula me dice gramos de soluto, en vez de poner gramos de soluto voy a poner X, porque es el valor matemático, la variable matemática que yo le asigné. Dividido 3500 más X. ¿Por qué 3500 más X? Porque recordemos que acá les puse que los gramos de solución van a ser igual a los gramos de soluto más los gramos de solvente. Entonces, como yo ya conozco los gramos de solvente, que son 3500, los gramos de agua, me falta sino averiguar los gramos de soluto. Entonces, por eso pongo 3500 más X. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuánto vale la X. Listo. Y por 100, obviamente, el 100 nunca va a cambiar porque es una constante, pero siempre la deben de poner porque estoy trabajando sobre un porcentaje. Ahora voy al segundo punto. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esto que estamos haciendo? Dejar la X solita, porque es lo que me están preguntando, ¿cierto? Yo necesito llegar al final de esa ecuación con la X solita para saber cuántos gramos de sal yo necesito para poder que me quede una solución al 18%. Listo, entonces continuamos con el segundo paso. Voy a quitar y voy a tratar de dejar la X solita y lo voy a quitar de la X que esté más acompañada. ¿Cuál X está más acompañada? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, entonces la quito. Y aquí entra un concepto muy importante que se llama transposición de términos. Entonces, ¿qué está haciendo? En el primer punto, ¿qué está haciendo el 3500 más X? Está dividiendo. Entonces, la operación contraria a la división es la multiplicación. Entonces,
entonces pasa al otro lado, es decir, al lado del 18, a multiplicar. ¿A quién? Al 18. Pasa con paréntesis para que entonces podamos hacer las operaciones, la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, en el segundo paso voy a hacer transposición de términos de división a multiplicación. ¿Qué me queda en el otro lado? 100 y x, porque ya quité el 3500 más x. Pero, profe, ¿por qué no queda x por 100 si queda arriba como x por 100? Porque en matemáticas primero se pone el número y luego se pone la variable. Entonces, por eso lo organicé de una vez y puse 100x, que es lo que me queda después de que hago transposición de términos. Ahora voy al tercer punto. Entonces, voy a hacer propiedad distributiva en el segundo punto. Entonces multiplico 18 por 3500 y 18 por x. Entonces 18 por 3500, voy al tercer punto, me da 63.000. Ahora, ¿cuánto da 18 por x? 18x, porque yo matemáticamente no puedo multiplicar un número con una variable, no me va a dar un número, me va a dar la misma cantidad, 18x. Y debemos también tener en cuenta los signos. Entonces ahí puse más porque más por más, la multiplicación de signos, más por más nos da más. Por eso puse 63.000 más 18x. Y eso me va a dar igual a 100x. Ahí no hago nada pues porque no puedo multiplicar ni operar números con variables. Listo, voy al cuarto punto. Entonces, tengo que tener en cuenta, muchachos, no se nos olvide el objetivo, que es dejar la x solita. Entonces, en el tercer punto me quedó 63.000 más 18x. Y yo no puedo operar números o variables que no sean semejantes. 63.000, yo no puedo decir 63.000 más 18, porque el 63.000 no tiene la x. Debe ser términos semejantes. ¿Quiénes sí son semejantes? 18x y 100x. No porque el 18 y el 100 sean iguales, sino porque el 18 y el 100 tienen la x, es decir, de que tienen una variable semejante. Por lo tanto, debo juntarlos para poderlos operar. Entonces, ese 18x, ¿qué está haciendo en esa operación? Está sumando. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? La resta. Por lo tanto, en el cuarto punto pasa a restar. Entonces me queda 63.000 va a ser igual a 100x menos 18x. Es menos porque en el otro lado estaba sumando y aquí pasa a restar. Ahora, en el quinto punto voy a poner lo mismo, 63.000 porque ahí no puedo hacer nada, no hay con quién operarlo. Igual a 82x, ¿de dónde salió ese 82? De 100 menos 18. 100 menos 18 me da 82. ¿82 qué? X, no se nos puede olvidar la variable. Entonces, aquí ya voy viendo como la forma de que aquí ya no tengo 2x, sino solamente una x, entonces voy por buen camino. En el sexto punto ya voy llegando a mi objetivo, que es dejar la x sola, pero entonces debo hacer la operación. En el quinto punto, el 82 que está haciendo con la x está multiplicando. Recordemos que en matemáticas cuando no hay un signo es una multiplicación. Entonces 82 por x está multiplicando. La operación contraria es la división. Por eso en el sexto punto ese 82 está dividiendo al 63.000. Entonces voy a la calculadora y pongo 63.000 dividido 82 y eso me da un resultado de 768,29. O sea que la x vale ese número. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la conclusión. Esto quiere decir que para tener una solución al 18% de cloruro de sodio en 3.500 gramos de agua se necesitan 768,29 gramos de soluto. ¿Por qué este número? Porque recordemos que esta operación matemática la hicimos precisamente para hallar los gramos de soluto, es decir, los gramos de sal que yo necesitaba para poder tener una solución al 18%. Vamos entonces a hablar acerca de los tipos de soluciones que tenemos en química. Entonces, la primera de ellas son las diluidas. Van a surgir cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo, 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua.
Entonces, luego vamos a tener las soluciones concentradas, que es cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande. Por ejemplo, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Entonces, en la imagen podemos ir viendo la relación y la proporción de soluto y solvente mediante los punticos. Entonces, vemos que en la solución insaturada o diluida, la cantidad de soluto es muy mínima. En la saturada es grande, pero todavía tiene capacidad de disolución, y en las soluciones sobresaturadas, entonces vamos a tener que la solución se va a someter a un calentamiento o enfriamiento brusco y la solución tomará mucho más soluto del que normalmente podría. Es decir, que a temperatura ambiente, digamos, una solución de agua con sal puede aceptar, digamos, 40 gramos de sal en 100 mililitros de agua, un ejemplo. Pero entonces, si le seguimos echando, ya a temperatura ambiente ya no va a seguir aceptando más soluto y se van a formar troncos de sal. Entonces, al aplicarle temperatura vamos a poder ver de que esa cantidad de solvente va a poder seguir captando y tomando más cantidad de soluto. Otro tipo de solución que tenemos que tener en cuenta son las soluciones saturadas, que es cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura. Entonces, la línea entre saturadas y sobresaturadas va a ser que las saturadas todavía está a temperatura ambiente, pero las partículas del solvente ya no tienen cómo generar más enlaces y disolver más soluto. Ya cuando la solución está sobresaturada, entonces se le tiene que aplicar un calentamiento, un enfriamiento a esa solución para que pueda seguir captando más soluto en caso de que así se necesite. Bueno, muchachos, esto fue todo. Entonces les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 5, el cual es complemento de esta clase, y la realización de los simulacros en la plataforma. Hasta luego.